Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Es como siempre un placer para mí darle las bienvenidas a este espacio virtual que hemos armado desde el Colegio de Abogados de Morón. Como siempre veo algunas caras conocidas como a Juan José, a Giselle, bueno, no sé, no quiero quedarme, porque después no menciono a alguien y se me enoja, a Ignacio Escudé, que casi ya es seguidor como Perro Zulki. Bueno, hay mucha más gente querida, Claudia Maidana, César Domingo por ahí, que también lo he visto en otros lados. Y no sé si están todos, algunos se me escapará, eh, porque la pantalla me da hasta esos. Creo que más o menos los dije a todos, los que más, Janina Arce, que también participa mucho. Bueno, a los que no ponen la cara no los voy a saludar, porque no me gusta. Y si les veo la cara los saludo, sino a Valeria Villamayor. Ve que ahí salieron algunas caras. Mabel, Inés, ¿ves cómo es? Paula, ahí está, ¿ves? Logro. Yo no tendría que molestarme por eso, porque en rigor todos tienen la libertad de prenderlo en la cámara o no. Yo simplemente por de embromado que soy nomás. Bueno, un gusto a todos tenerlos aquí, a todos y a todas. Ha sido un placer realmente transitar esta dificultosa situación del COVID, de la que justamente hoy Sergio nos va a hablar, este espacio tan acotado de nuestra realidad virtual en donde nos pudimos contactar en el último tiempo. Yo siempre, como ustedes saben, hace muchos me han escuchado en otras oportunidades, pero igual, si bien el público se renueva, aún las cosas van cambiando con tanta velocidad y con tanta incertidumbre, principalmente, que es lo más complicado, que, bueno, siempre quiero contar un poquito, no todo, no sé un raconto de todo, pero sí por lo menos algunas partes esenciales de cómo estamos, cómo está nuestra situación hoy como abogados en la situación específica de la cuarentena y qué viene trabajando el colegio respecto de estas situaciones particulares. Dentro de la provincia de Buenos Aires, no les digo nada nuevo, venimos trabajando desde el primer día pidiéndole a la Corte que enfatice en la utilización de los medios remotos. En el primer momento fue el uso muy acotado. Entramos en una especie de situación rarísima que es asueto, que nunca existió, que el asueto nunca existió en la justicia, hasta que logramos que entráramos en la actividad, empezaron a correr los plazos. Llegamos a lograr que se habilitaran los estudios para que los abogados fueran en todos los municipios, menos Merlo, que no llegó a terminar de habilitarlo cuando apareció esta nueva cuarentena muy fuerte. Estimamos que volverá ahora, no sabemos qué va a pasar, estimamos solamente que se volverá a la etapa anterior. No sabemos cómo, si tendremos que de nuevo pedir que se habiliten todas las actividades, creo que nadie lo sabe. Estimo que no, que los que estaba habilitados se volverá y lo que no, no. Lo que sí hacemos mucho hincapié, como ustedes saben, y lo seguimos haciendo, en tratar de capacitarnos. Hubo la maglia que ayer completé un poquito en cuanto a escritos para aquellos que tenían dificultades en sus escritos, más que nada los que recién se inician, para que, bueno, entre modelos, algunas ideas de cómo hacer escritos que les di ayer y todo lo que Scordamaglia dio, desde cómo hacer un PDF hasta cómo hacer una presentación electrónica, permita que los que somos más viejitos y los que no tenemos tanta práctica podamos seguir avanzando. Va a haber más cursos de estos, también de cómo hay una pequeña, un instructivo de cómo utilizar para el inicio. Ustedes saben, esta es la novedad más importante que tuvimos en el último tiempo, que los inicios en todos los fueros se pueden hacer por receptoría virtual. Esto permite, por un lado, avanzar más, permite quizás empezar a mover un poco el avispero y generar algún cambio en cuanto a la situación económica, que es dura para los clientes, pero también es dura para nosotros si no podemos trabajar. Entonces, por esa causa, los inicios en todos los fueros vinieron de la mano en que si salíamos a reclamar que se pudieran hacer las notificaciones en caso de los laborales, por otros medios alternativos como carta documento, o que se hicieran por vía de notificadores ad hoc. En sede
laboral, hay una ley que ustedes saben, ya conocen, que todavía no está en vigencia, o está en vigencia, nadie lo sabe bien, que es la ley de procedimiento que instaura los juzgados laborales únicos, o sea, unipersonales, que no fue implementada en ese sentido, pero muchos sostienen que ya tendría que estar vigente y funcionando para los demás aspectos que son fácilmente operativos. Uno de ellos justamente incluye la posibilidad de notificar por vía de carta documento, cosa que el Código de Procedimiento prohíbe para el traslado de la demanda. Por eso nosotros nos sentamos a hablar con los jueces, muy reticentes a usar medios alternativos, muy reticentes principalmente en sede civil. En sede laboral, 3 de ellos aceptaron. Primero había aceptado uno solo, después se incorporaron 2 más, y bueno, ahora nos quedan 2 más por convencer, que son el 1 y el 5. Los otros 3 sí ya notifican por carta documento. Veo que hay algún inconveniente porque sacan la carta documento diciendo que es gratuita, y ustedes saben que las cartas documentos no están previstas gratuitas. Bueno, los dejamos un poquito ahí, porque si yo tengo que ahora convencerlos que sea telegrama laboral, capaz que puedo estar 2 años más. Entonces prefiero que empiecen a caminar transitar este camino. Lo mismo con las audiencias de artículo 25, las están haciendo remotas cada vez más, y me llaman contentos los jueces para decirme, mirá, y hasta lo arreglé, lo pude arreglar por vía remota. Bueno, bienvenido sea, pidan todo lo que puedan en ese sentido, y veamos qué resultado hay, y hagamos una especie de estadística para ver qué es lo que tenemos que pedir. Más, en sede civil solamente un cuarto de los jueces aceptaron entrar en una experiencia piloto para notificaciones ad hoc de una lista de notificadores que llevaría el colegio. No pude convencerlo de que ellos hace mucho que notifican en los expedientes de apremio con notificadores ad hoc a cantidades y cantidades de personas, y ni siquiera los que notifican son abogados, son motoqueros, en el mejor de los casos. Pero bueno, pero el riesgo, el peligro de la defensa, bueno, todas esas cosas que discutimos, logramos convencer solamente por ahora 3, pero supongo que a medida que avance y que haya seguridad, como empezaron a ver que hay seguridad en las contestaciones de demanda, en los escritos de traslado de la demanda, sobre todo en las RT, las primeros que han intentado fueron con las RT en los laborales, y una RT no va a dejar de contestar apostando a que de quedarse en rebeldía y después pedir la nulidad de todo. Eso es una fantasía que tienen los jueces. Puede haber alguno que se olvide de notificar, se olvide de contestar demanda y después plantee la nulidad, pero como estrategia me parece poco recomendable no contestar demanda para luego para luego plantear la nulidad de todo el proceso. Y si la planteas cuando contestás demanda porque te quedaste dormido, bueno, ahí veremos, pero a dejar todo el proceso. Pero bueno, hay que convencer de estas cosas, no es fácil, vamos despacito logrando cosas, la Corte acompaña, a veces poco, a veces mucho, a veces nada, pero bueno, estamos en esa situación. Hay mucho más que les puedo contar, pero quiero nada más que contarles un poquito para no quitarle tanto espacio a lo que vinieron a escuchar en serio, que es a Sergio. Agradecerle porque Sergio es un gran valor de nuestro espacio, que ha nacido en el Instituto de Derecho Laboral de nuestro Colegio de Abogados de Morón, y ahora se ha incorporado a las filas de la CIJUSO a dar cursos ya no solamente a los abogados de Morón, como es el caso, sino a distintos abogados de la provincia, autor de diversas obras, escribe notas realmente interesantes, y es muy bueno explicando, así que demasiada cosa para una sola persona. No sé cómo hace, pero está todo el tiempo laburando y realmente, bueno, es admirable. Y realmente debo decirlo, así que agradecido a él particularmente por su participación, y agradecidos a ustedes un poco como presidente del Colegio de Abogados, pero en este caso también como secretario de la CIJUSO, que creo que este es un instrumento que hay que utilizar y que tiene que ser muy útil en este momento tan difícil. Gracias, como lo dijo el Colegio de Provincia, lo digo yo también, gracias por todo el aguante que están haciendo, por lo difícil que la están pasando y cómo tienen la paciencia, como buenos abogados que son, de seguir remando en el dulce de leche, de seguir peleándola día a día,
Sabemos que le es fácil para ustedes y por eso para mí es muy importante hacer ese reconocimiento. Yo también ejerzo la profesión y sé lo que cuesta día a día hacerlo más elemental. Así que, bueno, agradezcamos que nos capacitamos en el sistema de presentaciones electrónicas y que hoy nos es algo extraño. Eso, a diferencia de Capital Federal, nos permite seguir caminando, ¿sí? Un poco a tientas a veces, pero caminando al fin. Así que muchas gracias en serio y bueno, y nos seguimos viendo. Le dejo la palabra a Sergio y bueno, y que disfruten de esta charla que realmente vale la pena. Sergio. Bueno, doctor, primero agradecerle a usted, a las autoridades del colegio y a las autoridades de SIJUSO por permitirme estar en contacto con los colegas, por poder dar esta charla y bueno, a todos los colegas que están presentes hoy para hablar de un tema actual y en el cual hace un tiempo, cuando arrancó la normativa de emergencia, simplemente teníamos la normativa de emergencia y no teníamos, podíamos tener opiniones respecto de cada tema, pero no teníamos jurisprudencia. Hoy ya, con unos meses de la normativa de emergencia, de la prohibición de despidos, de la orden de la normativa de emergencia a pagar salarios durante el aislamiento, ya tenemos jurisprudencia y podemos tener una tendencia respecto de algunos temas. Así que bueno, la idea de la charla de hoy es ver el impacto del coronavirus y las medidas que se tomaron para proteger, con fundamento para proteger la salud de la población en las relaciones laborales. Más específicamente en determinados institutos del derecho laboral, cómo ser la estabilidad, el salario, las vacaciones. En algunos institutos pensemos que hay una modificación importante, donde por ejemplo vemos que el contrato por tiempo indeterminado para las personas, los trabajadores esenciales que son contratados durante la pandemia, pasamos un contrato de trabajo eventual. ¿Qué pasa con los trabajadores que tienen que quedarse en su domicilio para cuidar a los hijos menores? ¿Hay salario? ¿No hay salario? Entonces, bueno, vamos a desandar un poco el camino de ver cómo impactó el derecho laboral, cómo impactó en el derecho laboral toda la normativa de emergencia. Que sin dudas hay que, como toda normativa que tiene implicancia en el derecho laboral, hay que analizarla a la luz de los principios del derecho del trabajo. Buena fe, colaboración y toda la normativa protectoria, no solo de la LST y de la Constitución Nacional, sino también toda la normativa internacional laboral que es aplicable y tiene jerarquía constitucional en virtud del artículo 75, inciso 22. Hablamos de los convenios internacionales, de los pactos y tratados y los convenios de OIT aplicables a la materia. Bueno, es claro que el coronavirus, cuando aparece en la Argentina, nos encuentra en una situación compleja. Nos encuentra en una emergencia en materia ocupacional declarada por el DNU 34 ya por diciembre de 2019. DNU que no solo declara la emergencia, sino que potencia la estabilidad, refuerza la estabilidad que tienen los contratos de trabajo, aumentando la tarifa del 245, es decir, doblando las indemnizaciones para, de alguna manera, evitar que el empleador despidiese. ¿Sí? Estamos hablando de un aumento del desempleo que era superior al 10%. Y pensemos que no hablamos solamente de una situación que viene del 2019, sino que ya venimos con anterioridad con esta situación. Pensemos que ya en el 2016, mediante la ley 27251, el Congreso había aprobado la prohibición de despidos, en el 2016 estoy hablando, proyecto de ley que fue observada en su totalidad por el decreto presidencial 701 de este año del 2016. Y bueno, esta situación de alguna manera del coronavirus, la crisis y la emergencia del coronavirus viene a agravar todos estos problemas que ya traíamos del pasado. La emergencia ocupacional, sumado a ello que a través de la ley 27541 se había declarado, se encuentra declarada la emergencia en materia sanitaria, fiscal, financiera, económica. Y fíjense ustedes que lo que genera el COVID no solo es un impacto en las relaciones laborales, sino que un impacto económico para las empresas, ¿sí? Y un impacto para
nuestro país en conjunto. El primer instituto que quiero hablar respecto del impacto es respecto al instituto del salario. Fíjense ustedes que acá tenemos que la normativa de emergencia manda a abonar la remuneración durante el ASPO, es decir, mientras que el trabajador se encuentra aislado, en virtud del DNU 297 de 20 de marzo. No solo manda a abonar el salario, sino que de alguna manera dispensa al trabajador de la obligación de asistencia. Fíjense las dos obligaciones principales del contrato de trabajo: el pago del salario y, por otro lado, la contraprestación del trabajo se encuentran afectados. Desde el principio, la primera normativa que surgió por el COVID-19, que son las resoluciones 178 y 184 del Ministerio de Trabajo, allá por el 10 de marzo y el 13 de marzo, cuando todavía no existía, todavía no estábamos en aislamiento social preventivo y obligatorio, mandaban ya a pagar el salario cuando el trabajador viniese del exterior. Hasta ese momento no había aislamiento, ¿sí? Era una facultad que el trabajador se tomaba una licencia cuando viniese del exterior y tenía reconocido el derecho salarial. Posteriormente, muy rápido, porque el tema del virus los hechos se fueron suscitando rápidamente, ya el 12 de marzo se decreta el DNU 260, en donde se amplía la emergencia en materia sanitaria declarada por la ley 27.541, y acá sí comienza el primer aislamiento de un grupo chico de personas, de un grupo reducido de personas, que eran aquellas personas que tuviesen síntomas o las personas que hubiesen llegado de un país extranjero donde había coronavirus. Esta medida es reglamentada por la resolución 202 del Ministerio de Trabajo, que manda también a pagar la remuneración del trabajador. Posteriormente, la resolución 207 del Ministerio de Trabajo amplía. Fíjense ustedes que empezamos con una licencia voluntaria y de a poco se va abriendo el espectro de personas que tienen que estar aisladas. Todavía no estamos en el aislamiento obligatorio. La resolución 207 licencia a las personas mayores de 60, a las trabajadoras embarazadas y a aquellas personas que tengan alguna enfermedad preexistente, como por ejemplo cardíaca, respiratoria, un problema diabetológico. Estas personas, dice la normativa de emergencia, no pueden ser declaradas esenciales, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo presente, con excepción de los trabajadores con más de 60 que eventualmente tengan una participación trascendente en el rumbo de la empresa. Por ejemplo, pensemos en un director médico de un nosocomio, que es un trabajador esencial y que quizás es fundamental para la actividad que desarrolla, un médico determinado. Estas personas, vuelvo a reiterar, también estaban dispensadas en aquel momento de la prestación de la tarea con garantizado el goce íntegro de remuneración. Posteriormente, ya el 20 de marzo, se publica en el boletín oficial el DNU 297. Acá sí estamos en el aislamiento social preventivo y obligatorio. El artículo 8 establece que los trabajadores que tengan que estar en aislamiento tienen el derecho al goce íntegro de su ingreso habitual. Fíjense ustedes que acá ya tenemos el primer punto de cambio en la normativa. Hasta lo que vengo explicando en la resolución 202, en la resolución 207, nos habla de remuneración. Es decir, el trabajador que debía estar en aislamiento tenía que percibir el mismo monto de remuneración. Acá ya el artículo 8 del DNU 297 nos habla de ingreso habitual. ¿Por qué nos habla de ingreso habitual? Nos habla de ingreso habitual, primero, porque la normativa de emergencia en la resolución 279, incluso en la resolución 202, entiende no solo por trabajador a la persona que presta servicio en relación de dependencia, sino a toda persona que presta un servicio, por ejemplo, en contratos de locación-servicio, en pasantías, ¿sí? En becas, es decir, en contratos que no tienen vinculación laboral, donde no hay una relación de dependencia. Con lo cual, por eso el artículo 8 se refiere a ingreso habitual y no se refiere a remuneración. Es decir, tiene un término amplio.
Incluso este término es beneficioso para los trabajadores que se encuentran en relación de dependencia al momento de que tengamos que hacer un amparo, una medida cautelar para eventualmente requerir la falta de pago de estos salarios. ¿Por qué? Porque al denominar ingreso habitual y no denominar remuneración, podemos decir que el trabajador tiene derecho a percibir todo concepto que se devenga a su favor en virtud del contrato de trabajo, sea remunerativo o sea no remunerativo. Es decir, alguna asignación eventualmente que no tenga en el recibo de sueldo carácter remunerativo y sea no remunerativo. Entonces es un ingreso habitual. Esto por un lado. Así las cosas, con el DNU 329 se prohíben los despidos y nos preguntamos qué pasa o qué sucede cuando un empleador deja de abonar la remuneración, ¿sí? El trabajador debe colocarse en situación de despido, de alguna manera el empleador está cometiendo fraude a la ley, intentando llevar al trabajador a colocarse en situación de despido y así evitar un despido directo. Bueno, tranquilamente el trabajador ante este tipo de injurias, como es la falta de pago de remuneración, puede presentar la medida, ¿sí? solicitando en virtud del artículo 8 del DNU 297 el pago íntegro de sus ingresos habituales. Así encontramos los primeros fallos al respecto del Juzgado Nacional de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, Juzgado 12 de Capital, Londoño Pérez Arbey, con AFP Inversiones SRL, en donde la trabajadora cumplía funciones en una heladería, ¿sí? Y se le debía los salarios de marzo y abril. Entonces la trabajadora presentó esta medida cautelar y por supuesto se proveyó que 48 horas la heladería tenía para pagar íntegramente la remuneración. Fíjense en que en este fallo se establece bajo apercibimiento de ejecución, sin perjuicio que hay otros fallos en los cuales se pone un monto específico de horas 30 por cada día de demora en el cumplimiento de la orden judicial. Cuando hablamos de remuneración de ingresos habituales, ¿qué pasa, por ejemplo, con el supuesto de un trabajador? Sería sencillo saber qué salario tengo que pagar a un trabajador cuando es una remuneración fija, ¿sí? Se tendría que pagar la remuneración habitual, ¿sí? La remuneración habitual que viene percibiendo, ¿sí? ¿Qué pasaría con remuneraciones variables? Acá, bueno, el tema, entiendo yo que cuando hay remuneraciones variables, la remuneración que tiene que percibir el trabajador, en el caso de aislamiento, sería asimilable a la remuneración del artículo 208. Cuando hablamos del artículo 208, hablamos de las enfermedades no inculpables, que establece que cuando haya rubros variables, lo que se tiene que hacer es un promedio de los últimos 6 meses de trabajo. Entonces, si la remuneración, por ejemplo, está compuesta por rubros fijos y rubros variables, los rubros fijos son los rubros habituales, es decir, los que habitualmente se venían... dice no se escucha, ahí alguien comentó no se escucha, díganme por favor si se escucha bien. No quiero seguir. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, perfecto. Entonces, cuando la remuneración está compuesta por rubros fijos, la remuneración a percibir durante el aislamiento es el mismo monto, la remuneración habitual, es decir, la remuneración que era persistente en el recibo del sueldo. Es decir, no los rubros anormales, es decir, no estamos hablando de rubros anormales, los rubros que venían devengándose. Rubros, vuelvo a reiterar, que sean remuneración o rubros que sean no remunerativos. Y cuando haya presencia de rubros que son variables, de remuneración variable, ahí habrá que hacer el promedio. Bueno, ¿qué pasa con esta remuneración y la resolución 207? Perdón. La resolución 207 establece una licencia para el caso de trabajadoras o trabajadores que que estén a cargo o sean padres de un hijo en edad escolar y que por la pandemia, por supuesto, sabemos que el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación suspendió el dictado de clases, bueno, tengan que cuidar a su hijo, hija, niño o adolescente.
La primera duda que se suscitó con esta normativa es si devengaba esta licencia remuneración o no devengaba remuneración. ¿Por qué? Porque la resolución 207 simplemente dice que se tendrá justificada la inasistencia del trabajador que tenga que quedarse en su domicilio para cuidar a su hijo. También dice la resolución 207 que el trabajador deberá notificar al empleador de manera fehaciente el comienzo de esta licencia y asimismo deberá notificar el domicilio en donde se encuentra. Esto entiendo que es a fin de que el empleador pueda efectuar su facultad de control en virtud del artículo 210 de la ley de contrato de trabajo. Entonces, reitero, la pregunta era, ¿esta licencia simplemente es una justificación de la inasistencia para que el empleador no pueda intimar al trabajador por abandono de trabajo? ¿O es una licencia paga? Esto la resolución 207 no lo dice. Sin perjuicio que la resolución no lo dice, yo recuerdo cuando escribí el artículo para la editorial García Alonso respecto del COVID, dije en ese momento que entendía que en virtud de la indemnidad, del trabajador, en virtud de la intangibilidad salarial, el principio de intangibilidad salarial, en virtud del artículo 63 de la buena fe, del artículo 62 de la colaboración, y teniendo en cuenta todo el marco normativo que manda a las personas licenciadas a que gocen de los ingresos habituales, entendía en este momento que correspondía esta licencia con el goce íntegro de remuneración. Bueno, así es que la jurisprudencia ha dicho al respecto posteriormente que sí, que los trabajadores que estén con licencia por la resolución 207 tienen el goce íntegro de la remuneración. Así fue el caso de Gómez Benítez Jessica con Walmart, ¿sí? SRL, medida cautelar, de fecha 11 de mayo, y, por ejemplo, de el fallo Spera Jessica Lorena con Inc., que Inc. es Carrefour. En los dos fallos, lo que se ordena es que al empleador que se reconozca esta licencia, más el pago de las remuneraciones devengadas por la licencia. Una duda que se generó al respecto, hablando de salarios, era la característica o la naturaleza jurídica que tenía que tener esta prestación ordenada por la normativa de emergencia, atento a que el trabajador no cumplía con su débito laboral, es decir, no cumplía con las tareas. ¿Debía ser esta prestación remunerativo? ¿O en realidad, al no cumplir el trabajador con la tarea, este monto debía ser una asignación no remunerativa? Esta duda de la norma, es decir, no solo de los abogados, sino una duda incluso de la normativa en sí, porque fíjense ustedes que ya en la resolución, cuando se publica el 20 de marzo en el boletín oficial el DNU 297 del aislamiento social preventivo y obligatorio, surge la resolución del Ministerio de Trabajo 219. ¿Qué decía esta resolución? Que hoy no está vigente, pero ¿qué decía esta resolución del Ministerio de Trabajo? De alguna manera ya nos adelantaba lo que iba a ser el 329 con el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Esta resolución 219 decía, los trabajadores que tengan que estar aislados y puedan cumplir su función de manera remota, es decir, puedan cumplir sus tareas y tengan posibilidad y tengan los elementos para hacerlo, bueno, lo van a hacer y van a cobrar su ingreso habitual. Pero los trabajadores que estén aislados y no puedan cumplir con su tarea, van a percibir el mismo monto de su ingreso habitual, pero con carácter no remunerativo. Fíjense que de alguna manera nos venía a anticipar lo que iba a pasar o lo que se iba a establecer respecto del artículo 223 bis. ¿Sí? Es decir, que una prestación de carácter no remunerativo. Esta resolución 219 después se derogó por la resolución 279. La razón de la derogación de la resolución 219 era atento a que el trabajador
al cual percibía un ingreso no remunerativo, es decir, este monto no tributaba, es decir, iba a percibir más monto salarial que un trabajador que estuviese trabajando de manera remota. Esta inequidad hizo que se derogara la resolución 219 y entrara a correr la resolución 279. La resolución 279 nos habla entonces de la remuneración. Todos los trabajadores aislados o no aislados tienen derecho a percibir el mismo ingreso, ¿sí?, en concepto de remuneración. Y reitera también los parámetros de qué se entiende por trabajador para la normativa de emergencia, y no solo el trabajador dependiente, sino los trabajadores que se encuentran vinculados por prestación de servicio o algún otro contrato no dependiente. De alguna manera, esta definición de trabajador nos hace, es decir, se conecta intrínsecamente con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, cuando establece que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, ¿sí? Fíjense que acá se está protegiendo no solo el trabajador dependiente, sino el trabajador que está vinculado por otro tipo de contratación. Otro gran cambio, por supuesto, transitorio, es el que tiene que ver con la facultad de organización del empleador durante la pandemia. La resolución 279 establece que la tarea del personal esencial, hablamos de personal esencial, por supuesto, es una actividad, una exigencia excepcional de la economía nacional. ¿Qué quiere decir esta frase? Exigencia excepcional de la economía nacional. Sin dudas, esta frase se conecta con el artículo 203 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 203 nos da un principio general que durante la pandemia para el trabajador esencial va a cambiar. ¿A qué me refiero? El artículo 203 establece que el trabajador no está obligado a prestar trabajo o tareas en horas extraordinarias. Salvo, con excepción, tiene varias excepciones, una de las excepciones es esta, la exigencia excepcional de la economía nacional. El artículo 203 habla también una exigencia de la economía nacional y de la empresa. Entonces, quiere decir que los trabajadores esenciales durante la pandemia van a estar obligados a prestar tareas en horas suplementarias, en horas extras. Esto sin duda se conecta con el principio de buena fe, también y principalmente con el artículo 89 de la Ley de Contrato de Trabajo, que nos habla de la obligación del trabajador de prestar auxilio a la empresa, al empleador, para determinados casos de peligro inminente, ¿sí? Es decir, fíjense ustedes cómo de alguna manera la normativa de emergencia pone a esta situación de crisis en un marco de igualdad con lo que establece el artículo 89. No solo va a estar obligado el trabajador esencial a prestar horas extras, sino que también el empleador, por supuesto, de acuerdo a la finalidad dada por toda la normativa de emergencia, tendrá facultad de modificar los horarios de trabajo. Pensemos cuando aumente, Dios quiera que no, pero se entiende que va a aumentar el pico de la pandemia, de contagios, y se requiera modificar los horarios de trabajo para, ejemplo, el personal de salud. De alguna manera, estas modificaciones funcionales y derivadas de la pandemia no podrán entenderse, dice la normativa de emergencia, como un uso abusivo de la facultad de organización. ¿Por qué es interesante o importante tener en cuenta todas estas modificaciones de estos institutos tan importantes de la Ley de Contrato de Trabajo? Porque pensemos que eventualmente el trabajador no podrá considerarse despedido, no podrá considerar estas circunstancias como injuria, ¿sí? Por ejemplo, el deber trabajar horas de más, que el empleador le modifique el horario de trabajo. Otro cambio importante y fundamental es el que tiene que ver con el principio general del contrato por tiempo indeterminado. Como todos sabemos, en virtud del artículo 90, 91 de la Ley de Contrato de Trabajo, todo contrato de trabajo se entiende celebrado a tiempo indeterminado. Y es claro que normas o reglas que revitalizan este principio son, por ejemplo, el artículo 10, es decir, en caso de duda, debe estarse a favor de la continuidad del contrato de trabajo,
¿sí? El artículo 58, es decir, no hay renuncia por silencio del trabajador, es decir, no hay presunción en contra del trabajador. Bueno, acá tenemos, en principio, un cambio respecto del contrato por tiempo indeterminado, cuando al que se contrata es un personal esencial, específicamente para trabajar durante la pandemia y para mitigar los efectos de esta pandemia. Es decir, lo que trata de hacer la normativa de emergencia es asegurar la continuidad de estas tareas esenciales, durante la pandemia. Por lo cual, tengamos presente que durante esta pandemia los trabajadores esenciales contratados en este sentido serán contratados en los términos del artículo 99 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 99 nos habla del contrato eventual. ¿Qué es el contrato eventual? El contrato eventual es una modalidad del contrato de trabajo en los cuales existe un evento específico, una circunstancia que genera una necesidad extraordinaria de contratar a un trabajador que solo va a cumplir tareas para este fin específico. Cuando finalice este evento específico, finalizará la tarea y finalizará el contrato de trabajo. Es igual, el contrato de trabajo eventual es igual que un contrato de plazo fijo. La diferencia entre el contrato eventual y el contrato de plazo fijo es que el contrato de trabajo eventual no se sabe cuál es el plazo de finalización de esta tarea que deba realizarse. Al contrario, en el contrato a plazo fijo, de antemano las partes saben cuál es la tarea y específicamente cuál es el plazo de finalización de esta tarea. Sigamos. Otra duda que se generó o que genera la normativa de emergencia es si el empleador puede durante el ASPO, durante la emergencia, durante el aislamiento, otorgar vacaciones. Si puede o no, si está habilitado, si es viable el otorgamiento de vacaciones durante el aislamiento. Concretamente, la resolución 279 establece que el aislamiento no puede asimilarse a las vacaciones. Pero, ¿qué sucede? Recordemos que las vacaciones, el plazo de otorgamiento de vacaciones es desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril. ¿Qué sucede entonces cuando nos excedemos? Por ejemplo, un trabajador que en 2019 tiene que tomarse las vacaciones del 2019 y hasta que empezó el aislamiento, el 20 de marzo, todavía no se les había otorgado las vacaciones. Recordemos que la ley de contrato de trabajo es clara. Si pasa este plazo de otorgamiento de las vacaciones, el empleador no otorga las vacaciones, el trabajador tiene la facultad de tomarse por sí mismo, notificando a su empleador, las vacaciones. Y si no se las toma, el plazo de vacaciones caduca. ¿Sí? Es uno de los pocos plazos de caducidad que existen en la ley de contrato de trabajo. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? El empleador debe, para evitar que se le caduquen las vacaciones, otorgar este plazo de vacaciones durante el aislamiento. ¿No debe otorgarlo? Bueno, acá es claro que las vacaciones tienen un fin de esparcimiento, de volver a tomar energías para continuar con la labor. Y estamos de acuerdo que durante la pandemia el trabajador no tiene libertad para poder esparcir, ¿sí? Para poder esparcirse y no puede recuperarse física ni psicológicamente. Con lo cual entiendo que durante el ASPO no corresponde las vacaciones. Y eventualmente, en caso de que el plazo de otorgamiento de las vacaciones haya pasado, por estas circunstancias no deben caducar, no debe haber caducidad de las vacaciones. Al respecto, hay un fallo que salió al respecto, que es Carabajal Alberto. Yo después voy a mandar un documento con todos estos fallos que estoy haciendo alusión, así, a académicos, así eventualmente a toda la gente que está inscrita, que tiene el mail, se los pueden enviar. Carabajal Alberto con René Rigoleau, S.A., ¿sí? Acá el trabajador es un fallo del Tribunal 5 de Quilmes, ¿sí? En donde el trabajador se le había otorgado
las vacaciones durante el ASPO, y el trabajador dijo que no correspondía, que en virtud de la resolución 279 no eran vacaciones, y que ese monto que en el recibo de sueldo figuraba como asignación por vacaciones, en realidad debía ser una remuneración devengada, y que cuando finalizara el ASPO, él tenía que tener derecho a gozar de su licencia anual vacacional. De esta manera, es decir, esta medida fue tomada por el Tribunal 5, y específicamente lo que dijo es esto, que habló de la función reparadora, ¿sí?, psicofísica de las vacaciones, y estableció, ¿sí?, y mandó a reimputar a la empresa, a reimputar las sumas abonadas sacando las vacaciones y dejándolas como salarios devengados, ¿sí?, y mandó a conceder el goce de las vacaciones una vez que finalicen las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio establecido por el DNU 297 y sus sucesivas prórrogas. Bueno, avancemos un poco. Entonces, bueno, vimos todo lo que refiere al salario, todo lo que refiere a los nuevos contratos, qué pasa con la facultad del artículo 66 del ius variandi, las vacaciones. Y ahora entramos a un tema que creo que es el más debatido, que es el tema de la estabilidad laboral. ¿Cómo afecta el COVID-19 a las relaciones laborales respecto de la estabilidad laboral? Recordemos que la estabilidad laboral es impropia, relativa, en la Argentina, es decir, directamente ahí dicen que sí, la charla está siendo grabada, así que no se preocupen por los temas ni por los fallos que después los vamos a enviar. Decía, la estabilidad es relativa. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera el 245, el artículo 245, viene a establecer o a concretar la manda de la Constitución Nacional del artículo 14 bis, es decir, protección contra el despido arbitrario. Es decir, el despido está permitido, pero con el pago de una tarifa. Esta tarifa establecida por el artículo 245. Es una tarifa que en realidad sanciona al empleador por no respetar la continuidad indeterminada del contrato de trabajo, esta continuidad indeterminada que se asigna al contrato en virtud del artículo 90 de la Ley de Contrato de Trabajo. Recordemos que la estabilidad es eso, es la protección que se le da a la vigencia del contrato de trabajo. Esta protección que de alguna manera se encontraba ya debilitada allá en diciembre del año pasado, por lo cual se estableció mediante el DNU 34 del 2019 el aumento, ¿sí?, de esta estabilidad, potenciando la estabilidad mediante el aumento de la tarifa. Esta tarifa del 245, algunos dicen que es una tarifa transaccional, tiene naturaleza transaccional. ¿Por qué? Porque las dos partes de antemano, antes de extinguir el contrato de trabajo, saben cuál es el monto que tienen que abonar, y el trabajador no puede reclamar más daños que los que establece la tarifa, y por otro lado, como beneficio, no debe acreditar qué daños tuvo para percibir esta tarifa del 245. Digo esto sin perjuicio, por supuesto, de que de acuerdo al caso particular puede haber algún supuesto en donde el daño exceda de esta tarifa y deba repararse, por ejemplo, con un daño no patrimonial, por ejemplo, hablamos del daño moral. Entonces, decíamos que ya autorizadas voces dicen que esta tarifa del 245 es insuficiente para, es decir, concretar la manda constitucional de protección contra el despido arbitrario. El DNU 34 lo que hace es potenciar la estabilidad, ¿sí? Y se encontró vigente este DNU 34 durante toda la emergencia, se encuentra vigente durante toda la emergencia, incluso fue prorrogado por el DNU 528, se encuentra vigente desde el 13 de diciembre del año pasado, y está vigente hasta el 6 de diciembre de este año. ¿Qué rubros deben duplicarse? 245, 232, 233. Es decir, ante un despido sin causa, antes de la prohibición de despido, el trabajador debía de percibir el 245, antigüedad, preaviso, integración, más
más la duplicación indemnizatoria del DNU 34. Debe duplicarse el SAC sobre aguinaldo, el SAC sobre la integración o el SAC del 245. Recordemos que respecto del 245, en capital, en virtud del fallo Tulosay, no podemos calcular el SAC sobre el 245, sobre el rubro antigüedad, con lo cual, si el despido fuese en capital, tendríamos antigüedad, preaviso más USAC, integración más USAC, y esto duplicado. Alguno me podrá preguntar, pero ¿por qué tendríamos que duplicar un rubro que no es indemnizatorio, como es el SAC? En realidad, sí es remuneratorio, sí es indemnizatorio, y les digo por qué, porque este SAC está integrado a la base de cálculo de la indemnización. Pensemos que la fórmula de cálculo del preaviso es poner al trabajador en la misma situación salarial que hubiese tenido si hubiera trabajado en esos periodos de preaviso. Es decir, ante la falta de preaviso, el empleador debe abonar el mismo salario que hubiese percibido si el trabajador hubiera trabajado. Con lo cual, si hubiese trabajado en ese mes o en esos 2 meses de preaviso, el empleador tendría que haber abonado el salario más el porcentual de SAC. Con lo cual, la base de cálculo, tanto de preaviso como de integración, va a ser la remuneración más su SAC. Y, en consecuencia, lo que debe duplicarse por el DNU 34 es no solo este monto del 232 y el 233, sino que el SAC de esta base de cálculo. Bueno, dijimos, cuando empezó el 297, el DNU 297, con el aislamiento social preventivo y obligatorio, se encontraba vigente la duplicación indemnizatoria. ¿Era suficiente esta duplicación indemnizatoria para garantizar que los trabajadores no fueran despedidos? Bueno, en principio la respuesta claramente es que no. ¿Por qué? Porque a partir del 297 se empezaron a cometer un montón de fraudes. Ahora voy a explicar por qué digo fraude. Fraude a la normativa de emergencia, y muchos empleadores empezaron a despedir. A despedir invocando el despido por fuerza mayor del artículo 247 de la Ley de Control del Trabajo, invocando a suspender, invocando el artículo 221, es decir, la suspensión por fuerza mayor sin remuneración, a despedir sin expresión de causa. Incluso algunos, bueno, recortaban directamente, suspendían, pero pagaban mitad de salario. ¿Eran viables antes de la prohibición de despidos? Antes de la prohibición de despidos del DNU 39, del DNU 329. ¿Eran viables estos despidos por fuerza mayor del artículo 247? ¿O no eran viables? Bueno, acá yo entiendo que ya antes del DNU 329, los despidos por fuerza mayor eran improcedentes, ¿sí? No debiendo reinstalar porque no había la manda de la nulificación del despido, pero eran improcedentes en el término que los despidos desde el 20 de marzo, que se declara el aislamiento, hasta el 31 de marzo, que comienza la prohibición de despidos, estos despidos que fueran con invocación de fuerza mayor, entiendo que debían ser incursos en el artículo 245 más la duplicación indemnizatoria. Voy a explicar por qué. Recordemos que toda la normativa de emergencia, como expliqué al principio, manda a pagar la remuneración. Y de alguna manera el despido por el 247 o el despido simplemente sin expresión de causa, lo que hace es, de alguna manera, tratar de eludir o evadir una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? La continuidad en el devengamiento de salario. Si el empleador que despedía en este momento, de alguna manera se encontraba con ese despido incumpliendo la normativa de emergencia que mandaba o que manda todavía a pagar la remuneración. Esta normativa de emergencia, artículo 8 del DNU 297, resolución 202, resolución 207 del Ministerio de Trabajo, entiendo yo, que funcionan como disposición en contrario a la que establece el artículo 1730 y 1733 del Código Civil. ¿Sí? Fijémonos, el artículo 1730 nos da la definición de fuerza mayor
o caso fortuito, diciendo que es un hecho que no ha podido ser previsto y previsto no ha podido ser evitado. Y dice textualmente el artículo, el caso fortuito, fuerza mayor, exime de responsabilidad, excepto disposición en contrario. Acá ya teníamos nosotros la disposición en contrario. ¿Cuál es esta disposición en contrario? La normativa de emergencia que mandaba a pagar la remuneración. A pagar la remuneración y a continuar con el contrato de trabajo. ¿Sí? Entonces entiendo que en este sentido, toda la normativa de emergencia mandaba a no despedir por fuerza mayor o falta de ejecución de tarea. Después lo que hace el DNU 329 es ratificar esta idea que ya está inserta dentro de toda la normativa de emergencia. ¿Qué sucede con las suspensiones por fuerza mayor? Acá ya es más discutida la circunstancia. Y digo es más discutida, ¿por qué? Porque pensemos que en virtud del artículo 10, en caso de duda debe estarse a favor de la continuidad del contrato de trabajo. Si bien la fuerza mayor existía, podemos decir que existía, con esta disposición en contrario, es una fuerza mayor transitoria y no permanente. Con lo cual, al ser una fuerza mayor transitoria, eventualmente podría haber sucedido una suspensión. Lo que pasa es que también acá la suspensión choca con la normativa de emergencia que manda a abonar remuneraciones. Vuelvo a reiterar, entiendo que desde el 20 de marzo hasta el 31 de marzo, todos estos despidos deben ser incursos dentro del artículo 245 y dentro del DNU 34, porque esta normativa que manda a pagar el salario es la excepción al eximente de responsabilidad del que habla el artículo 1730 y 1733. Siempre teniendo en cuenta, por supuesto, la intangibilidad salarial y la indemnidad del trabajador. Por otro lado, circunstancia no menor, es que acá estamos ante una fuerza mayor que es bilateral. En general, la fuerza mayor que entendemos nosotros cuando hablamos del 247, que en realidad es un instrumento para mantener la empresa. Yo recuerdo lo que decía la doctora Ferreirós en su libro La reparación del despido. Ella lo que dice es que el 247 en realidad es un instrumento que tienen las empresas cuando las aqueja la fuerza mayor, la falta de disminución de tareas, para de alguna manera visualizar que la empresa es como un árbol. Y a ese árbol se le cortan algunas ramas para que el árbol siga subsistiendo. De alguna manera, sobre este principio de indemnidad está el principio del derecho social, ¿sí? Que es mantener la fuente de trabajo para los dependientes. Pero acá ya no hablamos del 247 como un instrumento, porque esta fuerza mayor es bilateral, afecta al empleador que no puede abrir la empresa, pero también afecta al trabajador, porque al trabajador se le tiene prohibido ir a trabajar. La normativa de emergencia expresamente habla de prohibición, ¿sí? Es decir, no solo tiene dispensado el deber de asistencia, pero tiene prohibido circular e ir a su puesto de trabajo. Muy bien, continuemos. En este marco, en esta circunstancia, también quiero decir que antes de la prohibición de despidos del DNU 329, podíamos entender que ante un despido de un trabajador, por ejemplo, de los que hablaba la resolución 207, ¿sí? A una trabajadora embarazada, un trabajador con una enfermedad preexistente, que fuese despedido en este marco, podríamos pensar también que esta acción podría encarnar una acción discriminatoria en los términos del artículo 1 de la ley 23.592. ¿Sí? Todo ello teniendo en cuenta los parámetros de los fallos de la Corte Álvarez Maximiliano con Cencosud, Pelicori, ¿sí? Cisneros. En este marco del que vengo explicando, es claro que el DNU 34 era insuficiente por sí solo para mantener los contratos de trabajo y mantener la estabilidad. Con lo cual, la normativa de emergencia, ya el 31 de marzo, se publica en el boletín oficial el DNU 329. El DNU 329 que lo que hace es prohibir los despidos sin justa causa
y los despidos por fuerza mayor o falta o disminución de tareas. Además, el DNU 329 establece que están prohibidas las suspensiones también por fuerza mayor o falta de disminución de tareas, salvo, dice la normativa, salvo en los términos, esta suspensión en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Cuáles son los fundamentos de este DNU 329? O la pregunta podría ser, ¿es constitucional el establecimiento de una estabilidad absoluta a los trabajadores privados? ¿Es correcto la prohibición de despidos, la nulificación de despidos? ¿No choca con otros derechos, por ejemplo, el derecho, la libertad de contratar? Entonces, acá tenemos que ir a los fundamentos, que da en los considerandos el DNU. Y en los considerandos se fundamenta este DNU, más precisamente no en el artículo 14 bis referido a la protección contra el despido arbitrario, que sí lo hace también, pero más enfocado desde la protección al empleo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es obvio que un trabajador que es despedido durante la pandemia posiblemente o seguramente no va a poder conseguir un nuevo empleo. Con lo cual, de alguna manera, esta circunstancia vulnera la normativa internacional, ¿sí?, establecida por el artículo 75, inciso 22, con jerarquía constitucional. Me refiero al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este pacto establece que los Estados partes deben garantizar a toda persona a valer su vida a través de un empleo. Deben garantizar el acceso al empleo. Y de alguna manera la pandemia genera que ante un despido no pueda el trabajador encontrar un nuevo empleo. Asimismo, esta prohibición de despidos garantiza todo lo que venimos hablando del salario. Esta prohibición de despidos garantiza que el trabajador continúe percibiendo durante esta pandemia su salario, de carácter, por supuesto, alimentario. También los considerandos del DNU 329 se refieren a los fallos de la Corte, a Bisotti, a Aquino, cuando nos hablan que el trabajador es sujeto de preferente tutela. Acá yo le podría sumar respecto del artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Recordemos que el artículo 4, en síntesis, nos remite a que el trabajo no es una mercancía, ¿sí? El trabajo no es algo que puede ser intercambiado. El trabajo es un valor. Recordemos que el trabajo es el puntapié a través del cual el sujeto se desarrolla y la familia se mantiene a través de ese trabajo. Por eso, es claro que el fundamento del DNU 329 es tratar de mantener el salario del trabajador y evitar que la pérdida del trabajo, el trabajador no pueda conseguir posteriormente un nuevo empleo. Ahora, la pregunta sería, ¿qué pasa o qué sucede con la vigencia simultánea de dos normas que tienen dos soluciones distintas para un mismo hecho? Por ejemplo, el DNU 34, que nos dice, ante un despido sin justa causa, el trabajador tiene derecho a cobrar el doble de la indemnización. Y por otro lado, tenemos la vigencia del DNU 329, que nos dice, ante un despido sin justa causa, ese despido carece de efecto. ¿Cómo juega ahí esta coexistencia de dos normas que tienen dos soluciones distintas? Y que es decir, no fueron pensadas, esto se fue dando a través de es decir, que se fueron dando los hechos. Y ante esta pregunta, un sector de la doctrina venía diciendo, bueno, cuando el día 9 de junio finalice esta doble indemnización, no corresponde una prórroga de la doble indemnización. ¿Por qué? Porque ya está la prohibición de despidos. ¿Qué sentido tiene una prórroga de la doble indemnización si ya está la prohibición de despidos? Bueno, lo cierto es que... Perdón, que se me bajó la luz del... Ahí está, se me bajó la luz del celular. Bueno, algunos sectores decían, pero ¿qué fundamento tendría prorrogar la doble indemnización?
Y bueno, lo cierto es que mediante el DNU 528 se prorroga esta doble indemnización que va a estar vigente hasta el 6 de diciembre. Es decir, sigue habiendo una coexistencia de estas dos normas con soluciones distintas. Bueno, lo cierto es que acá tenemos circunstancias que el DNU 329 no contempla. Por ejemplo, ¿qué pasa con los despidos indirectos de un trabajador que se considera despedido? Si no existiese la doble indemnización, el trabajador que se considera despedido tendría que percibir simplemente el 245, dentro de un marco de una emergencia ocupacional, dentro de un marco no solo de esta emergencia ocupacional, sino de una emergencia gravísima como es la emergencia del COVID-19. Entonces, es claro que el DNU 329 no contemplaba a los trabajadores que eran despedidos indirectamente, no, de alguna manera, tampoco contempla a los trabajadores sin registración, en principio. ¿Y por qué digo en principio? Porque recordemos que cómo se dan siempre las extinciones de los trabajadores no registrados. El trabajador no registrado le dicen, va a trabajar y le dicen, no vengas más a trabajar. Esa es la manera de extinción. Entonces, para poder percibir una indemnización, lo que tenemos que hacer los abogados es generar ese despido, mediante un despido indirecto. Entonces, realmente los trabajadores en negro o fuera de registro quedaban fuera de la prohibición de despido. Salvo, digo esto, salvo que pudiésemos acreditar la extinción del contrato verbal, que es muy difícil. Es muy difícil. Es decir, recordemos que el despido sin justa causa, es decir, que el despido verbal existe, que el despido sin justa causa no necesariamente tiene que ser escrito. Lo que pasa es que nosotros los abogados hacemos el despido indirecto porque claramente es de prueba casi imposible probar un despido verbal. Es decir, es imposible. Otro supuesto que quedaba fuera del DNU 329 eran los supuestos en donde los trabajadores no quisieran la reinstalación. Es decir, trabajador es despedido, le llega la carta de despido y el DNU 329 lo manda a que ese despido carezca de efecto. Pero el trabajador no quiere volver al trabajo, quiere cobrar la indemnización. Entonces ahí, con este DNU, con la vigencia simultánea del DNU 34, hoy prorrogado por el DNU 528, es decir, la doble indemnización, el trabajador es el que va a elegir. Si quiere reingresar a su lugar de trabajo, en realidad no sería un reingreso porque el despido es nulo, no tiene efecto, con lo cual que el empleador le dé tareas, es decir, la reincorporación, o bien el trabajador dice, no, yo voy a convalidar el efecto extintivo de esta comunicación. Y solicito las indemnizaciones. Solicito el 245, el 232, el 233, los rubros obligaciones, vacaciones, aguinaldo, más la duplicación indemnizatoria. Y ustedes me podrán decir, pero ¿qué trabajador va a querer? Claro, ahí no sé si es en forma de pregunta, no llegué a leerlo, dicen ante cierre de establecimiento. Es otra posibilidad. ¿Qué pasa ante un cierre de establecimiento? Entonces, ante un cierre de establecimiento no va a quedar, es decir, es imposible en los hechos la reinstalación, con lo cual el trabajador va a tener que cobrar la indemnización más la duplicación indemnizatoria. Por eso es importante siempre en los reclamos plantear de manera subsidiaria, es decir, uno pide la reinstalación, pero subsidiariamente y a todo evento se puede pedir la indemnización con la doble indemnización en caso de que la reinstalación, por motivos, por ejemplo, de cierre de establecimiento, no pueda hacerse efectivo. Lo que decía es lo siguiente, ¿qué pasa? Es decir, la pregunta podía ser, ¿por qué un trabajador que tiene la posibilidad de volver a su puesto de trabajo puede querer la indemnización? Bueno, esto puede pasar, por ejemplo, en los supuestos en que el trabajador trabaja codo a codo con el empleador, es decir, en empresas chicas, en empresas donde tiene que verle la cara al trabajador, al empleador constantemente, o por ejemplo en la circunstancia de la ley 26.844, las trabajadoras de casas particulares, en donde muy raramente, si son despedidas, las trabajadoras quieran volver, quieran ser reinstaladas. Entonces, realmente la vigencia simultánea es fundamental. Es fundamental como la cara, pensemos como una moneda con dos caras. Por un lado está
la prohibición de despidos, y por otro lado está la duplicación indemnizatoria, que viene a ayudar a cubrir este hueco que nos deja el 329. Ahora, otra pregunta podría ser si eventualmente, yo digo que el DNU 329 deja fuera el despido indirecto. ¿Eventualmente podría un trabajador despedido indirectamente solicitar la nulificación de este despido indirecto? En principio, la respuesta sería que no, porque nadie podría pedir la nulificación de una decisión propia. Estaríamos en contra de la teoría de los actos propios. Pero pensemos lo siguiente, que puede suceder que el empleador, al verse impedido de un despido sin justa causa, comience a efectuar incumplimientos tendientes a llevar al trabajador a que se coloque en situación de despido. Si es por un tema de salarios, como ya vimos, podemos requerir una medida cautelar para el pago de las remuneraciones. Ahora, otro tipo de injurias podrían llevar al trabajador a colocarse, a no tener otra situación que colocarse en situación de despido sin quererlo. Entonces, acá una solución que yo veo, ¿sí? Una solución que se me ocurre, es la siguiente. Tenemos el trabajador que se considera despedido por una injuria, por un incumplimiento, que por supuesto tiene que ser contemporáneo con la pandemia. No que hablemos un trabajador que, por ejemplo, entró a trabajar en el 2010 y recién fue registrado en el 2012. Entonces, es decir, que decide hoy mandar una carta de intimación a registrar y se considera despedido por esta injuria que es suficiente, pero que es una injuria que no tiene que ver con la pandemia. Estamos hablando donde hay un comportamiento del empleador para acercar al trabajador a dejarlo sin trabajo. Sin lugar a dudas, entiendo que esa actitud del empleador debe ser sancionada y que de alguna manera esa actitud no está contemplada o no está dentro de la tarifa del 245. ¿A qué me refiero? Un trabajador que es despedido de manera indirecta, y que es llevado y que se puede de alguna manera acreditar estas circunstancias de incumplimientos que se dan dentro de la pandemia, entiendo yo, tendrá derecho a reclamar el 245, todos los rubros de la LST, la duplicación del DNU 34, hoy prorrogada por el DNU 528, y a su vez los daños extras de esta actitud. ¿Cuáles serían estos daños extras? ¿Cuál sería el monto de estos daños extras? ¿O cuál sería el daño extra? No poder percibir estos salarios que ya tiene garantizados durante el aislamiento. Entonces, tranquilamente, el trabajador podría solicitar como daño extra estas remuneraciones que va a dejar de percibir y que el empleador, en fraude a la normativa de emergencia, cometió estos incumplimientos para evitar abonar estas remuneraciones. ¿Qué otros supuestos hay dudosos? ¿Qué pasa con los despidos con causa falsa o causa insuficiente? Bueno, es claro que los despidos con causa falsa o causa insuficiente también están incluidos dentro de la prohibición de despido. Ahora hay que distinguir los despidos con causa falsa o causa insuficiente con los despidos en los cuales en la carta documento no se cumple con los requisitos del artículo 242 y 243 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿A qué me refiero? Recordemos que cuando hay un despido con justa causa, es decir, hay una forma de expresar la causa en el telegrama laboral. ¿Sí? Es decir, debe expresarse acabadamente la causa que da, es decir, que se usa como injuria suficiente que no permite la prosecución del contrato de trabajo. ¿Sí? Esta causa va a ser la que después tendrá que probar el empleador, ¿sí? cuando el trabajador impugne esta causal de despido. Ahora, ¿qué pasa si esta causal es enviada de manera genérica? Por ejemplo, ante incumplimiento a las órdenes acatadas, lo considero injuria en los términos del artículo 242, o una causa en donde realmente sea abierta y no tenga circunstancias al respecto. Acá entiendo yo que lo que tiene que hacer la justicia es
antes que nada, es chequear el intercambio telegráfico. Porque si el 242 y el 243 y el 243 no están cumplidos, de alguna manera debe proceder la medida cautelar respecto de la reincorporación, la reinstalación, sin perjuicio de, por supuesto, el fondo de la cuestión más adelante, ¿no? Pero, y así fue sentenciado, ¿sí? En un fallo del juzgado 2 de Posadas Misiones, del 28 de abril, Espinosa José Alfredo, con TMT, ¿sí? En donde ya el juzgado lo que hace es ver primeramente el intercambio telegráfico. Y en el intercambio telegráfico se ve que no se cumple con el artículo 242 ni el artículo 243. Fíjense en que la carta de documento habla de un desempeño insuficiente, en relación, que no llegó a los objetivos en relación con sus otros compañeros. ¿Qué desempeño insuficiente? ¿Qué otros compañeros? Se dice en la carta de documento, no cumple con las tareas en tiempo y forma. ¿Qué tareas? ¿Qué quiere decir que no cumple en tiempo y forma con las tareas? La carta habla de incumplimientos y no se especifica claramente cuáles son los incumplimientos. Entonces, en el cotejo previo que tiene que hacer el juez de este intercambio telegráfico, es claro que tampoco después un empleador, más allá del fondo después de la cuestión, podrá probar algo que no dijo en la carta de documento. Estamos hablando de la invariabilidad de la causa. En estas circunstancias, entiendo yo, esto es importante conocer esta jurisprudencia, incluso para cuando nos venga un caso al respecto, poder citarlo. Bueno, dijimos, despido con causa insuficiente, causa falsa, despido indirecto, el daño extra que les contaba, trabajo en negro. ¿Qué pasa ahora con los trabajadores de la construcción? ¿Qué pasa con los trabajadores de la construcción? Estoy mirando a ver cómo vamos con el tiempo. Yo no sé, vamos 16, 20. Creo que estamos bien. Otra duda que surgió es qué pasaba con los trabajadores de la industria de construcción y el DNU 329. Es decir, esta prohibición de despido del DNU 329, ¿alcanzaba a los trabajadores de la construcción? ¿Y por qué va la distinción? Porque los trabajadores de la construcción en principio no tienen una estabilidad, ¿sí? Es decir, no hay una indemnización del 245. Lo que tienen los trabajadores de la construcción es una libreta de fondo de cese laboral, es decir, se le van reteniendo aportes que después son depositados. Y cuando el trabajador finaliza el contrato de trabajo, debe percibir estos montos depositados por el empleado. Acá dice, no alcanza a los trabajadores de la construcción. Bueno, yo estoy hablando del DNU 329, ahora vamos al DNU 34. El DNU 329 es claro que alcanza a los trabajadores de la construcción. ¿Por qué? En principio no hay distinción, el DNU 329 no hace distinción entre qué trabajadores debe alcanzar. Con lo cual, entiendo yo que al no haber distinción, debe alcanzar a los trabajadores de la construcción, ¿sí? Cuando haya, por supuesto, un despido sin justa causa. Tenemos acá jurisprudencia respecto del trabajo de la construcción. El Romero Iván Alan con Brimax, ¿sí? Medida cautelar. Es un juzgado de la localidad de San Lorenzo, de Santa Fe. 10 trabajadores son despedidos por la empresa Brimax, trabajadores que están dentro de la ley 2250, y por supuesto son reinstalados. Después tenemos otro fallo, que es Quintana Rubén, con Cámara de Trabajo de Cipolletti, de Río Negro, un fallo del 22 de mayo de 2020, también trabajadores de la construcción que son reinstalados. Fíjense en que acá volvemos al mismo fundamento, que es que el trabajador despedido no va a poder conseguir un nuevo puesto de trabajo. Vamos a los fundamentos del DNU 329. Así que no solo se va a afectar el derecho del trabajador a no conseguir otro trabajo, incluso piensen que un trabajador que es despedido durante esta pandemia se va a quedar sin su obra social. Pensemos en un trabajador sin obra social durante una emergencia en materia ocupacional. Muy bien. ¿Qué pasa? Me habían preguntado qué pasaba con el DNU 34. DNU 34 y el industria de construcción. Bueno,
Cuando salió el DNU 34, allá en diciembre del año pasado, yo escribí un artículo específicamente del DNU 34 diciendo a quiénes aplicaba y a quiénes no aplicaba, y lo que dije es que entendía que no aplicaba el DNU 34 a la industria de la construcción. ¿Por qué? Porque el DNU 34 duplica las indemnizaciones, los rubros indemnizatorios. Y en realidad el fondo de cese laboral no tiene naturaleza indemnizatoria, ¿sí? Porque no repara ningún daño, sino que simplemente tiene naturaleza de salario diferido, ¿sí? Es un monto que se va juntando todos los meses, y cuando se extingue el contrato de trabajo, sea de la manera que se extinga el contrato de trabajo, por renuncia, incluso por renuncia, se abona esta indemnización. ¿Por qué dije esto en su momento? Porque incluso hay un fallo plenario respecto de una duplicación indemnizatoria anterior. Yo no sé si recuerdan la ley 25561, que era la duplicación indemnizatoria que rigió allá por el 2002 hasta el 2006, 2007, si mal no recuerdo, el artículo 16 de la ley 25561, y ahí lo que se había dicho es que no se duplicaba la indemnización por vacaciones no gozadas. ¿Y cuál era el fundamento de la no duplicación de el fallo? Se llama Tartaglini, fallo plenario de la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo. Los fundamentos eran los siguientes: decían, como este rubro es un rubro obligatorio, se percibe así, el trabajador renuncie, incluso ante muerte del trabajador, los derechohabientes tienen derecho a percibir este concepto. Fíjense en ustedes que no depende de un despido sin justa causa, con lo cual no correspondía en aquel momento, en la ley 25561, la duplicación indemnizatoria de las vacaciones no gozadas. Con lo cual yo entendía en aquel momento, con el DNU 34, que no procedía la duplicación del fondo de cese laboral. Esto, por supuesto, sin todo el tema del COVID-19. Hoy, con el COVID-19 y con toda la normativa de emergencia, puede generarse la duda si eventualmente debiera o no duplicarse este fondo de cese laboral. Ya no por la cuestión de la naturaleza jurídica del rubro, sino por la función que nos da el DNU 329 y toda la normativa de emergencia, que nos dice que el trabajador no va a poder percibir otro salario, que no va a poder insertarse en el mundo laboral. Entonces, yo creo que, sin perjuicio de que sigo pensando que no debe duplicarse por el DNU 34 el fondo de cese laboral, pues no es una indemnización, creo que podría haber algún fallo que eventualmente en esta circunstancia de un trabajador que fuese despedido y que convalidara durante la previsión, digo, ¿no?, de despido, y convalidara la extinción del contrato de trabajo, convalidara la extinción, y requiriese la duplicación del 528, que es la prórroga del DNU 34, podía eventualmente proceder. Bueno, ¿qué pasa con las cartas, con las cartas documentos, con la notificación? ¿Sí? ¿Qué pasa con una carta documento que que fue despachada, por ejemplo, el 29 de marzo y que es notificada al trabajador con vigencia del DNU 329? Bueno, acá me parece que no tiene demasiadas dudas la pregunta, porque tenemos presente que las notificaciones tienen efecto recepticio, es decir, el despido se produce dentro de la vigencia del DNU, por lo cual corresponde o bien la duplicación en el caso de que fuera antes del DNU 34, o bien la nulificación de despido y el pedido de reinstalación más los salarios caídos. Sin perjuicio de ello, que entiendo que no hay demasiada duda, fíjense en que el primer fallo que salió de reinstalación después de la publicación en el boletín oficial del DNU 329 fue Pragama Matías con Goleadores, SRL. ¿Sí? Fíjense en que esto era una agencia de viajes, que despide al trabajador mandando una carta documento invocando el 247 por no tener actividades, por fuerza mayor. Remite el 247 el día 30 de marzo. Si todavía no estaba vigente, todavía no había sido publicado en el boletín oficial el DNU de previsión de despido. Y se notifica el trabajador recién el 6 de abril. Acá,
lo que dice el juzgado 20, ¿sí? El juzgado 20 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, juzgado nacional, es que lo que veníamos diciendo, que la notificación tiene efecto recepticio, con lo cual si el trabajador recibió la notificación el 6, corresponde la medida cautelar, en este caso la reinstalación. ¿Qué sucede con el periodo de prueba? Este tema ha dado mucho debate, el periodo de prueba y la prohibición de despido. ¿Por qué? Porque recordemos que el periodo de prueba es un periodo en el cual el contrato de trabajo, si bien está en tiempo indeterminado, no hay consecuencias indemnizatorias. Es decir, dos circunstancias particulares. El empleador puede despedir dentro de estos 3 meses, en virtud del artículo 92 bis, puede despedir al trabajador, ¿sí?, sin expresión de causa y sin consecuencias indemnizatorias. Yo entiendo que lo fundamental del instituto no es que pueda despedir sin expresión de causa, porque de hecho en cualquier momento del contrato de trabajo puede hacerlo. Por supuesto, no ahora que está la prohibición, pero en cualquier momento naturalmente puede hacerlo. Lo importante del instituto es que durante esos 3 meses no hay consecuencias indemnizatorias. Recordemos que antes de la inclusión del periodo de prueba en la ley de contrato de trabajo, allá por el año 76, había un fallo plenario, o todavía está vigente el fallo plenario, que establece que el trabajador con menos de 3 meses de antigüedad no tiene derecho a la indemnización por antigüedad. Es decir, el periodo de prueba es un instituto que fue incorporado en los 90 en la Ley de Contrato de Trabajo. Antes de la incorporación del periodo de prueba a la Ley de Contrato de Trabajo, ya implícitamente había un periodo de prueba, ¿sí?, que era este periodo de carencia indemnizatoria. Si durante estos 3 meses se decía que la indemnización por antigüedad tenía como piso mínimo de antigüedad 3 meses. Ahora, con la implementación del 92 bis a la Ley de Contrato de Trabajo, muchos doctrinarios han dicho que este fallo plenario que se llama Zawad y Manfredo con Sadai carece de efectos jurídicos, carece de virtualidad jurídica. ¿Por qué? Porque incluso un trabajador con menos de 3 meses de antigüedad podría tener derecho a una indemnización. ¿Cuándo? Cuando el empleador no haya cumplido con los requisitos del artículo 92 bis. ¿Cuáles son estos requisitos? Haber registrado correctamente el contrato desde el comienzo, el cumplimiento de las cargas sociales, ¿sí?, es decir, o el uso abusivo del periodo de prueba. Cuando el empleador ha hecho uso abusivo del periodo de prueba, cuando el empleador no ha registrado el contrato de trabajo desde el comienzo, se entiende que el contrato, es decir, que el empleador ha renunciado al periodo de prueba. Y si ha renunciado al periodo de prueba, ha renunciado al beneficio del periodo de prueba, que en este caso es no pagar indemnización ante un despido. Teniendo presente esto, ¿a qué quiero llegar? Quiero llegar que este instituto es un instituto de excepción. Estamos hablando de un instituto excepcional, en el cual se permite al empleador despedir sin consecuencias indemnizatorias. Y por otro lado tenemos, en el otro lado de la balanza, tenemos la normativa de emergencia, que nos dice: continúe empleador abonando salario, ¿sí?, siga abonando salario, toda la normativa de emergencia. El DNU 329, que nos dice ante un despido sin justa causa y no especifica, no hace distinción. Entonces, si el DNU 329 no hace distinción, ¿por qué tenemos que hacer distinción nosotros? Punto 1. Punto número 2, de alguna manera el despido en periodo de prueba es un despido que está permitido en una circunstancia de normalidad. Acá realmente estamos en una circunstancia excepcional y transitoria, y podemos decir que la normativa de emergencia ha desplazado, ¿sí?, es más específica al respecto, y prohíbe todo tipo de despido. Así lo ha entendido la jurisprudencia, así lo viene entendiendo la jurisprudencia. Fíjense en que el primer fallo es un fallo de abril, del 28 de abril, el fallo Shori Melissa con Adeco, ¿sí? Acá se ha dicho que se estuvo a favor de la reincorporación. En el fallo se habla de el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que la trabajadora no iba a poder conseguir un nuevo empleo. Se habla respecto, se hace remisión al derecho alimentario, ¿sí?, de la trabajadora. Se hace remisión
al artículo 14 bis, se hace remisión al trabajador como sujeto de preferente tutela. Y ese es un fallo de Santa Fe, del Juzgado Laboral 4 de Santa Fe, Llore. El panorama en la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo es bastante similar. Tenemos tenemos cinco salas que han proveído, que decir, que han estado a favor de la reincorporación de trabajadores despedidos en periodo de prueba. La sala 1, la sala 3, la sala 6, la 7 y la 9. Una sola sala, que es la sala 10, ha dado vuelta a un fallo de primera instancia en donde se ordenaba la reinstalación y ha entendido que no corresponde la reinstalación. El fallo es Salazar Jesús Gabriel, con la demanda de 25 horas SA. Es el expediente 10.819 del 2020. La sala 10 entonces entiende que no procede la reinstalación. Pero fíjense qué interesante que la sala 10 en este fallo, con esta empresa, 25 horas SA, ha entendido que no corresponde la reinstalación, y la sala 9, con el mismo, otro trabajador, con el mismo demandado, es decir, Chávez, Bianca, Magalí, con 25 horas SA, ha entendido que sí procede la reinstalación. Fíjense ustedes cómo estamos con estas circunstancias, en donde, de acuerdo al juez que, bueno, esto es conocido, pero de acuerdo a la sala que nos toque, es cómo viene la jurisprudencia. En este caso, vuelvo a reiterar, solamente una sala entiende que no procede el despido, que procede el despido durante el DNU 329 en periodo de prueba. Vamos a ver cómo estamos, 4:30. Bueno, otra opción que podría suceder o que podría esbozarse es hacer una decisión que de alguna manera no vulnere los derechos ni del empleador ni del trabajador. ¿Sí? Podría ser suspender este plazo que tiene el empleador de facultad de despedir sin expresión de causa, este plazo de preaviso durante el ASPO, ¿sí? Durante la emergencia con el COVID-19, durante la prohibición de despidos, ¿sí? Y que después, una vez finalizado este periodo, el empleador tenga este plazo restante para poder ejercer su facultad de poder extinguir el contrato de trabajo sin expresión de causa y en el marco del 92 bis. Hay un fallo del Tribunal 4 de Morón, Portaro Matías Damián contra Porte Vecinal S.A., en donde se da una suerte de esta idea que vengo planteando respecto de que el trabajador sospechoso del caso de COVID se sentencia la reinstalación, ¿sí? Y se explica que una vez que el trabajador tenga el alta, ¿sí? Esto conectado por supuesto con la resolución 202, que estos trabajadores tienen garantizada la remuneración, ¿sí? Una vez que el trabajador tenga el alta, se reanuda el plazo del periodo de prueba. Fíjense ustedes qué interesante este fallo del Tribunal 4, se llama Portaro Matías Damián con Transporte Vecinal S.A., medida precautoria, en el cual se entendió que el plazo después se va a reanudar una vez que el trabajador tenga el alta. Hay que tener cuidado también, o es importante decir, cuando hablamos de trabajadores que no están en relación de dependencia y reclamamos por la normativa de emergencia, específicamente de encararlo no solo por el DNU 329, sino también por todo lo que tiene que ver con los salarios, porque recordemos que eventualmente en trabajadores que no tienen relación de dependencia o en pasantías o en becas, tienen garantizada la remuneración, pero estas figuras contractuales, o por ejemplo en locaciones, estas figuras contractuales no se evidencia, no hay despido. Entonces, eventualmente podríamos decir, bueno, esta prohibición de despido está específicamente destinado a los trabajos en relación de dependencia. Sigamos avanzando un poco más, ya creo que estamos con la hora. Estamos ahí con la hora. ¿Qué pasa con la suspensión del artículo 223 bis?
como venía explicando en la primera parte de la charla, ya se dejaba ver que iba a suceder esto de la habilitación de las suspensiones del artículo 223 bis, cuando en la resolución 219 del Ministerio de Trabajo se decía que los trabajadores que cumplieran aislamiento social preventivo y obligatorio y no pudiesen trabajar de manera remota, tenían la prestación igual al salario, pero que tenía carácter no remunerativo. Como bien dije, esta remuneración fue derogada por la resolución 279, pero ya acá nos daba un marco, de alguna manera nos anticipaba que la intención era esta, la intención era de que el trabajador que estuviese en su domicilio pudiera percibir una prestación de carácter no remunerativo. Lo que suma, por supuesto, el artículo 223 bis es que este monto de prestación no es igual a el monto de la remuneración, sino que va a tener un recorte, va a tener una reducción salarial. Todas las suspensiones que enmarca el artículo, que enmarca la ley de contrato de trabajo, tienen un fundamento, ¿sí? La falta de disminución de tareas, las sanciones disciplinarias. El artículo 223 bis, en realidad, que es el habilitado, no tiene específicamente, no tiene una tipificación de una suspensión específica, sino que, en principio, lo que hace es darle la posibilidad a las partes, ¿sí?, al empleador que ha suspendido por fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, ¿sí?, pero acreditado, esta circunstancia acreditada, la posibilidad de que, de común acuerdo, las partes concerten esta suspensión, acuerden esta suspensión, y se abone, en virtud de esta suspensión, el pago de una asignación de carácter no remunerativo, por un porcentual del salario, 70%, el 75%. Esto debe ser convalidado por el trabajador para tener validez, ¿sí?, y debe ser homologado por la autoridad de aplicación. Esto es lo que dice el artículo 223. Acá la duda que se generaba respecto al artículo 223 bis es si era válido después de toda la normativa de emergencia que nos mandaba a pagar el salario. Yo considero que la normativa se contradice, tiene una contradicción, porque realmente nos manda por un lado a pagar la remuneración y por el otro te dicen tienen habilitado, tienen permitido suspender con reducción salarial. Acá, posteriormente, se empezaron a celebrar acuerdos marcos, el acuerdo marco de la CGT con la Unión Industrial Argentina, que este acuerdo marco derivó en la resolución 297, si no recuerdo, 397, perdón, del Ministerio de Trabajo, que establecía las reglas para la homologación de este acuerdo. De alguna manera, entiendo yo, una homologación express, porque fíjense ustedes que si el acuerdo era realizado con la participación del sindicato y la empresa, se chequeaba la legalidad y se homologaba, pero si la presentaba la empresa, solamente la empresa, al Ministerio de Trabajo, con la nómina de los trabajadores a efectuar la reducción salarial, el Ministerio de Trabajo corre traslado por 3 días a la entidad sindical, y si la entidad sindical lo solicita, se amplía esta vista por 2 días más, así tenemos 5 días de vista a la entidad sindical, y si la entidad sindical guarda silencio en estos 3 días, el Ministerio de Trabajo homologa la suspensión con reducción salarial. Fíjense ustedes que ante el silencio hay una homologación de una reducción salarial. Yo entiendo en este sentido que estas reducciones salariales en virtud del artículo 223 bis son revisables judicialmente. Eventualmente el trabajador, en virtud de toda la normativa de emergencia, puede impugnar tranquilamente esta suspensión, que debe ser firmada por el trabajador, entiendo yo, para ser válida. Debe haber una convalidación de la suspensión. Además, tengamos en cuenta la hiposuficiencia del trabajador. El trabajador está, de alguna manera, entre la espada y la pared, si firmar o si decir algo
si no decir, o no cuestionar esta reducción salarial. Pensemos que esta reducción salarial y la voluntad del trabajador está dada dentro del marco de la dación de tareas, siempre, y esto está dado en toda la normativa laboral, así que la voluntad del trabajador está suplantada por el imperativo de la ley laboral. Por lo cual, considero que eventualmente el trabajador tendría la facultad de impugnar. ¿Puede el trabajador impugnar posteriormente, tardíamente, esta reducción salarial? Por supuesto. Es decir, el plazo de la prescripción del artículo 256 establece que la prescripción es bianual, y el trabajador lo que tendría que hacer es impugnar este convenio, la homologación, ¿sí?, la nulidad de esta homologación, solicitando el pago íntegro de la remuneración, entendiendo que el pago insuficiente de la remuneración es pago a cuenta en virtud del artículo 260 de la Ley de Contrato de Trabajo. Muy bien, con esto yo doy por finalizado la charla. Hablamos, entiendo, de todos los temas que atañen al derecho laboral y al impacto del derecho laboral en las relaciones laborales. Yo después voy a pasar los fallos a los cuales hice referencia, que están buenos para fundamentar alguna acción que tengamos que hacer ahí dicen cómo debe hacerse la impugnación. Bueno, la impugnación es judicial, es decir, la revisión del acuerdo, la revisión va a ser judicial. Esto es así. Es decir, debería haber, por supuesto, la impugnación de causa de despido con causa, me preguntan ahí. Si es respecto del acuerdo, va a ser revisable judicialmente. Y si me hablan respecto de la prohibición de despidos del 329 y el despido con causa, por supuesto. El despido, recordemos que el despido con causa es un despido, es la máxima sanción. Algunos autores ven al despido con causa como una sanción más, ¿sí? Están las suspensiones y que debe ser impugnada, para, por supuesto, reclamar, en este caso, la reinstalación. Si es la reinstalación, en realidad lo que debemos decir en la carta de documento, en principio, es que este despido no es pedir la reinstalación, decir que ante un despido con causa falsa o ante un despido sin justa causa, o ante un despido del 247, que este despido es nulo en virtud del artículo 329, perdón, del DNU 329, al ser nulo, carece de virtualidad jurídica, es la máxima sanción que se le puede dar a un acto, que es la nulificación, y en consecuencia solicito la dación de tareas, bajo apercibimiento de solicitar la reinstalación judicial. A todo evento, si quieren ponerlo de manera subsidiaria, podemos reclamar las indemnizaciones con la duplicación indemnizatoria, como bien lo venía explicando. Así que bueno, les agradezco mucho la atención, espero haber ido respondiendo las preguntas que me fueron haciendo a medida que fuimos charlando. Así que, muy bien. Los saludo y espero que anden todos muy bien. Les agradezco por la participación y les mando un abrazo. Muchas gracias.